Sache Mojos. Buen día, señoras. Buen día, señores. Ejamipco, Memenoviono, Ejamipco, Tatanovión. Bienvenidos al espacio cultural en la radio. Tendremos en esta edición varios temas para ustedes. Les anticipo algo principal. Una entrevista con una autora argentina que escribió un libro sobre la vida en la zona gomera del siglo XIX. Una visión distinta de una mujer. Comenzamos entonces con este anuncio, el programa cultural Sachemojos. Murió Chingolo. Esta semana que concluye con uno de los episodios más duros, más tristes para el Beni. Ha fallecido el médico Jorge Hurtado Cuéllar, conocido por su sobrenombre de Chingolo, Chingolo Hurtado. Murió el lunes 10 de marzo tras varios años de batallar por mantener su salud. Chingolo es uno de los emblemas de la medicina, del teatro, de las juntas vecinales, del civismo, del deporte, de la cultura y de la institucionalidad regional. Precisamente las principales entidades del departamento y particularmente de Trinidad le rindieron por eso un homenaje póstumo. La Alcaldía de Trinidad, la Gobernación Departamental, la Casa de la Cultura, el Comité Cívico, el Colegio Médico, la Universidad, entre varias otras, le presentaron honores a Chingolo. La gobernación declaró 3 días de duelo con crespón a media asta, sin suspensión de actividades. ¿Quién fue Chingolo? En vida, Chingolo Hurtado se destacó primero como promotor del teatro, además de su labor médica. Con su esposa Ingrid Bruckner creó el Teatro Experimental, del que muchos jóvenes y estudiantes participaron. Estudiantes y jóvenes que hoy, con la memoria, le están recordando. Muchos por eso expresaron su condolencia, destacando el papel desarrollado durante su vida ciudadana y profesional. De los muchos mensajes por esta infausta noticia, recogemos una frase del amigo René Ibáñez Salazar, Reneco. Reneco despidió a Chingolo con estas palabras: nadie muere cuando deja huella. Es decir, que lo vamos a recordar. Desde Sachemojos nos asociamos al sentimiento de pesar, tanto de la familia como de todos los que estuvieron cerca por el deceso del doctor Jorge Hurtado Cuéllar. Que paz descanse. ¿Qué tiene la biblioteca? En la biblioteca hay libros. Claro, eso no es novedad, dirán ustedes. Hay libros, igual hay una sala, sillas, mesas para sentarse a leer. Hay biblioteca en el colegio, en la escuela, en la universidad. Las hay también en sitios especiales. Hay bibliotecas generales con contenido universal y hay de carácter de biblioteca especializada. Hay bibliotecas grandes y bibliotecas pequeñas. Bueno, en resumen, la biblioteca es un sitio obligado en un colegio o en una universidad, porque allí se complementa la clase que da el maestro o la profe en el aula. En la biblioteca hay un catálogo. El catálogo es el listado de las obras que contiene. Con el catálogo se puede encontrar el texto que estamos buscando cuando vamos a la biblioteca. Entonces, cuando uno va a la biblioteca, pregunta tal o cual, el bibliotecario conoce lo que tiene disponible, pero a veces no lo recuerda y para eso utiliza el catálogo. Dirán ustedes, ¿a qué viene el cuento de Juan Carlos?
el cuento de la biblioteca, viene a que muchas veces queremos leer un libro y no sabemos dónde encontrarlo. El caso es que en Trinidad existe una linda biblioteca en la Casa de la Cultura del Beni. Ya tiene varios años. Esta semana la visitamos y conversamos con el presidente de la institución, Arnaldo Mejía Méndez. Escuchen esta conversación que tuve con Arnaldo Mejía en la Casa de la Cultura, en su biblioteca. Arnaldo, ¿dónde nos encontramos en este momento? Mira, en este momento nos encontramos en la biblioteca de la Casa de la Cultura del Beni, doctor Gilfredo Cortés Candia. La biblioteca también ostenta el nombre del doctor Gerson Justiniano Guiteras. Él cabalmente entregó, obsequió, por intermedio de Rubén Carvalho y su hija cuando murió el doctor, toda la biblioteca que era propiedad del doctor Gerson. Entonces, acá tuvimos la oportunidad después, con el tiempo, de pedir la colaboración o de recibir la colaboración de la Universidad Autónoma del Beni, y ellos hicieron una sistematización de todo el patrimonio de libros que tiene la biblioteca actualmente. Tenemos más de 15.000 libros registrados. ¿Qué clase de libros hay aquí? De toda clase, todo el conocimiento a nivel de ciencia, a nivel de literatura. A nivel regional, ¿qué tenemos? La producción literaria regional, beniana. Todas las obras de benianos notables que han escrito en todos los campos. Las principales. De la literatura, en poesía, en narrativa, en novelas, en todo. Entonces es una riqueza realmente grande la que tiene. Podemos mostrar allá adentro, para empezar, los anaqueles. Estos son los anaqueles, son más de 15.000 textos, más de 15.000 títulos que hay guardados acá, y que realmente preocupa por el hecho de que, pese a que la Casa de la Cultura mantiene abierta este servicio para el pueblo, vos estás viendo de que muy poca gente viene a visitarnos en función de aprovecharnos el conocimiento, la lectura de esta inmensa cantidad de libros que tiene nuestra institución. Arnaldo, hazme el favor, agarra el primer libro que tengas a la mano y muéstralo. ¿Qué tenemos ahí, por ejemplo? Pablo Coelho. Aleph. Después, acá tenemos, no sé, es inmensa la cantidad de títulos que hay. En este anaquel, por ejemplo, ¿qué tenemos? Elige uno, cualquiera. Mira, relatos de José María Roja Barcena. Son libros. Autores extranjeros. Autores extranjeros. Literatura universal. Aquí veo literatura regional, Roger Becerra. ¿Qué es ese libro de Roger Becerra? A mayor población. Mayor territorio. Defensa y réplica de la tesis cochabambina. Estamos hablando del tema de límites. Sí, exacto. O sea que aquí hay obras de autores venianos, ¿no? Y acá tenemos lo mismo. Realmente después, ¿cómo te dijera yo? La biblioteca es impresionante la tiene, cantidad de libros que tiene la biblioteca. La biblioteca ahora tiene una nueva organización, veo numeración, por ejemplo. Ya todo está organizado, totalmente sistematizado con un nuevo sistema ya moderno, ¿no? De clasificar los libros. Y aquí está, uno de ellos es este catálogo, que contiene la gran parte de los títulos de todas estas obras. Entonces, acá también. Aquí veo obras completas de Humberto Vázquez Machicado. Son selecciones ya. Historia universal.
Yolanda Bedregal, poesía. Biografías breves. Pues es con calma para hacer una... ¿Qué deberíamos hacer, qué debería hacer el veniano, el trinitario para aprovechar este repositorio? Simplemente tener el interés de asistir acá, porque acá hacemos un esfuerzo nosotros a nivel de institución de tener un funcionario que atiende mañana y tarde esta biblioteca, simplemente con la recomendación de que los lectores interesados a explorar, a venir, amantes de la lectura, no puedan sacar los libros, ni prestados, ni con garantía, ni con nada, solamente tienen que ser leídos aquí. ¿Quiénes pueden ingresar a esta biblioteca? Todo el mundo, desde los niños que están en la escuela, los jóvenes, ¿hay los libros para profesionales, niños, por ejemplo? toda la población que tenga el deseo de leer un libro, de cualquier materia y de cualquier ciencia. Wow. Entonces, hacemos la invitación pública nosotros en este momento de que las puertas de la biblioteca de la Casa de la Cultura del Beni están abiertas de lunes a viernes para atender a toda la gente, a toda la población, a todos los jóvenes, a todos los profesionales, a todos los niños que tengan interés de venir a cultivarse mentalmente e intelectualmente acá en nuestro local. La invitación está lanzada, ya lo saben. La biblioteca, que tiene por nombre Gerson Justiniano Guiteras, está abierta todos los días de lunes a viernes. Tiene 15,000 títulos, ¿escucharon? 15,000 o más, de todas las áreas del conocimiento. El acceso es libre, es decir, el ingreso es gratuito. Sigamos en Sachemojos. Cifras de la ganadería. El departamento del Beni es ganadero por excelencia. Lo es desde hace más de 3 siglos. Claro, porque las primeras reses llegaron por iniciativa de los misioneros jesuitas en la época de la colonia española, cuando los misioneros empezaron a evangelizar a los habitantes de la antigua provincia de Mojos, a los indios mojeños. La actividad de cría y recría de reses se ha convertido entonces en una tradición. Existen más de 7,000 estancias ganaderas en el Beni. La mayoría son empresas pequeñas, digamos, empresas familiares. Estos y otros datos, de la cantidad, de los años, son conocidos en la literatura regional. Esta literatura se ha incrementado hoy con una publicación específica. Espéreme que lo encuentro. El libro se titula La ganadería beniana en cifras 2024, porque son datos hasta el año pasado. Recién ha sido puesta en circulación la publicación. El autor es el doctor Roberto Aguilera Guzmán, es un profesional que podemos llamarle como un activo fijo de la Federación de Ganaderos del Beni, porque hace varios años que trabaja ahí. Agradezco a Roberto por el obsequio de un ejemplar del libro. Va a ser aprovechado convenientemente. ¿Ya tienen ustedes una referencia? Si no la tienen, vayan y busquen el libro La ganadería beniana en cifras, año 2024. El planeta Tierra es único. El planeta Tierra es nuestra casa grande. Es también la casa grande de los animales. Es donde tenemos agua y aire para vivir. Y ese aire y agua para vivir son necesarios cuidar. Por eso, desde el año 2007, muchas instituciones, personas, gobiernos, profesionales decidieron hacer algo, acordaron hacer algo simbólico para cuidar la Tierra. Se trata de una hora, por eso se llama la hora del planeta. En esa hora deben apagarse todas las luces, excepto las de emergencia, claro. Hay que apagar todos los focos para demostrar que hacemos algo por cuidar el planeta.
para cuidar nuestra tierra. Este año, la hora del planeta se efectuará el sábado 22 de marzo. Serán apagados los focos entre las 8:30 y las 9:30 de la noche. Todas las luces que no sean esenciales. Esta actividad de la hora del planeta es impulsada por el Fondo Mundial para la Naturaleza, que por sus siglas en inglés es más conocido el fondo, WWF, Fondo Mundial por la Naturaleza. Tomemos cuenta este momento por el que atraviesa la Tierra, difícil, aumenta la temperatura, hay escasez de agua. Hagamos lo mínimo por cuidarla. La hora del planeta, el sábado 22 de marzo. Oda a Santos Noco. En la literatura relacionada con autores venianos existe la figura del poeta Horacio Rivero Egues. Don Horacio, una voz reconocida en el ambiente cultural. De don Horacio sabíamos que dejó varias obras inéditas, además de las que se hicieron públicas. Una obra inédita que dejó es Santos Noco. Ese es su título. Es el nombre de un personaje del pueblo indígena que era seguidor de Andrés Guayacho o Guayocho, como se lo conoce más. Por casi 30 años, el original de Santos Noco fue guardado por la esposa de don Horacio, hasta que sus hijos lograron el apoyo necesario para publicarla. El apoyo conseguido fue de la alcaldía en la gestión del general Moisés Chiriqui y se publicó Santos Noco. Se publicaron unos pocos ejemplares, no tenemos con precisión la cantidad, pero ya se acabaron, ya no existen a disposición. La obra Santos Noco, ¿qué es? Es un poema largo. Son 7 capítulos que se llaman 7 cantos. Son 92 páginas de puro poesía, poesía en verso. Cuando el poema es extenso, los teóricos, los literatos le llaman una oda. Es un elogio, es un canto poético. En este caso, este poema extenso, decimos, se traduce en 92 páginas que tiene este poemario, podemos decir. La primera edición, única edición, tiene dibujos de Juan Carlos Aguirre Muñoz, nuestro amigo Juan Carlos, y corresponde al género de la poesía épica. Esta calificación corresponde a mi amigo Homero Carballo. Le pregunté, ¿qué es una oda? Es una poesía épica. Corresponde este Santos Noco a la poesía épica. La teoría indica también que una oda es un canto a un personaje, pero puede serlo a una situación o a un hecho. Puede entenderse también como una alabanza o un elogio en forma de poema. La familia Rivero Aramayo logró que el poema se mantenga para la historia de la literatura nacional con esta publicación. Para que ustedes tengan una idea de este sentido del poema épico Santos Noco, vamos a leerle los primeros versos. Santos Noco, canto primero, el hombre. Yo soy un camba de mojos, nacido en la adversidad. Llevo la pampa en los ojos y entre mis glóbulos rojos la sangre de Trinidad. Yo nací en el Paitití, me quemé con este sol y tengo muy para mí que es mejor salga de aquí quien quiera hacerse español. Me he criado entre la caña, la palma y el motacú. Si el corazón no me engaña, nada tengo con España, más tengo de Taitetú. Algunos creen que ser camba es mancha muy inferior. Bien avergonzados, caramba, se mudan pa' Cochabamba a hacerse los del interior. De allá vuelven ensacao, igualito que los jueces, de corbata embotinao, conversando en punteao, preñados de peros y heces. Yo no me corro en mi origen, porque no tengo por qué. Será mejor que se fijen que esto de ser aborigen, todo cristiano lo fue.
Los hombres todos tenemos la misma sangre en las venas. No en balde nos parecemos. La misma yuca comemos y lloramos las mismas penas. La hormiga del palo santo al palo nace prendida. Así nací yo otro tanto, prendido de canto a canto de esta tierra querida. Santos Noco, un poema épico de Horacio Rivero Egues. Vale la pena leerlo. Macheteros piden plumaje. La danza de los macheteros es el baile emblema del Beni. Por eso, la danza es portadora de mucho sentimiento, además de genuino folclore. Sin embargo, sus elementos tienen mucho contenido de la naturaleza. Uno de sus elementos es el plumaje, que llevan los danzarines en la cabeza. El tocado, como llaman otros, el tocado original es elaborado con plumas de varias aves silvestres, una de ellas la paraba. Paraba que ahora es motivo de cuidado y protección. Por eso el plumaje del machetero debe ser confeccionado ahora, en esta época, con materiales alternativos, como lo hemos denominado, materiales alternativos. En esa intención, varias instituciones impulsan concursos para elaborar plumajes con otros materiales, tela, papel, por ejemplo. Para ello se hacen concursos. Hace varios años se hacen estos concursos. Una de las entidades que convoca es el machetero Chiriperono Santísima Trinidad. Es una agrupación, un grupo, Machetero Chiriperono Santísima Trinidad. A este conjunto apoyan en este tema del concurso el Instituto de Formación Artística Arnaldo Ligerón, el Programa de Conservación de la Paraba Barba Azul, la Fundación Loro Parque y el Museo Noel Kempf Mercado. También el Chiriperono Santísima Trinidad tiene cooperación de la Alcaldía de Trinidad, la Universidad Autónoma del Beni y la Gobernación Departamental. Este 2025 se efectuará el 17º concurso de plumaje alternativo para machetero. La convocatoria dice que el plazo para presentar las propuestas de plumaje vence el 21 de abril. Tiene poco más de un mes. Los plumajes alternativos propuestos serán presentados en una feria, serán expuestos del 22 de abril al 11 de junio, 2 meses. La premiación se hará en un acto especial el día 12 de junio. La premiación que disponga un jurado calificador que todavía no tiene nombre y apellido. Los macheteros necesitan un plumaje. La Cruz de la Trinidad. Estamos enterados de que el sitio donde se fundó la actual ciudad de Trinidad no es donde está actualmente la ciudad. Es en otra parte. Cerca, más o menos a unos pocos kilómetros. Pero ese sitio se encuentra abandonado. Una cruz nueva de madera sangretoro se está labrando para renovar ese sitio, para renovar la fundación, el sitio donde se fundó por primera vez Trinidad. La iniciativa de hacer una cruz nueva y colocarla la tomó el Movimiento Cultural Pueblo de Leyenda, una institución que está conformada por más de 50, 60 personas, gestores culturales, autores, etcétera, que les gusta la cultura. La nueva cruz está casi lista. La alcaldía prepara el pedestal donde será colocada y también hará la tarea de transportar la madera hasta allá. Ese es un compromiso. Ahora, los integrantes del Movimiento Cultural Pueblo de Leyenda han recibido oferta de la gobernación para realizar algo más, un apoyo más que la simple cruz y que el simple pedestal. Bueno, vamos a tener novedades en los próximos programas sobre este tema de la instalación de una cruz en el sitio donde originalmente se fundó la misión jesuítica de la Santísima Trinidad.
Estén atentos. Calendario histórico regional. Repasamos en este sector algunos hitos de la historia regional correspondientes a esta semana de marzo, un mes especial para muchos. Calendario histórico regional, año 1932, 17 de marzo, fallece Bruno Racua Chimay, héroe nacional por su actuación en la batalla de Puerto Bahía, Guerra del Acre en 1902. Formó parte de la columna Porvenir, formada para combatir a los invasores brasileños en el Acre boliviano. Se le considera autor del certero flechazo que incendió la barraca de Bahía para reconquistar ese lugar, hoy ciudad de Cobija, en el territorio de colonias antiguamente. Había nacido en 1879 en una comunidad indígena tacana. De sus padres heredó la habilidad en el manejo del arco y la flecha. Fue declarado héroe nacional en el 2003. Está enterrado en el cementerio de Ixiamas, provincia Iturralde. En su honor, el ejército bautizó como Bruno Racua el Regimiento de Infantería 35 con asiento en Puerto Rico, departamento Pando. Calendario histórico regional año 2006, 17 de marzo. Inicia transmisiones Radio El Tiluchi en Huacaraje, provincia Itenes. Su propietario, Arturo Orellana Rapu, canichana, era reconocido por su apego al lenguaje camba popular. Apasionado por la radio, Canichana empezó la transmisión con un servicio de mensajes por altoparlante. El modelo lo hizo acreedor de renombre, que lo empujó a instalar una emisora de radio con ese estilo. Calendario histórico regional año 2001, 18 de marzo. Fallece el dirigente campesino Vicente Noesemo en Trinidad. Un derrame cerebral le quitó la vida. Varias veces fue secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos, exdirector departamental de Reforma Agraria. Formó parte de los comités impulsores de la creación del Comité Cívico del Beni y de la Universidad del Beni. Fue intendente de la policía en su pueblo natal. Fue integrante del Cabildo Indigenal de San Francisco. Militó en el Partido Comunista y fue varias veces preso en la policía. Presidió la Asociación Beniana de No Videntes, para la que consiguió una donación para hacer sede social. Había nacido en la comunidad indígena San Francisco de Mojos en 1930. Calendario histórico regional, año 1800, 19 de marzo. Fundación oficial de San José de Huacaraje, provincia Itenes del Beni. El primer asentamiento fue realizado por Ramón Velarde, residente en Magdalena, que instaló una estancia ganadera bautizada San José. El sitio sirvió de pascana para el descanso de los viajeros entre Magdalena y Baures. De Pascana pasó a ser una villa con indígenas y tonamas. Un grupo numeroso, liderado por los caciques Calixto Nibaba y Juan Manuel Huaquerebu, se asentó en el lugar. Los indígenas llamaban el lugar como Huacanaro, que quiere decir corral de vacas. La palabra nativa fue hispanizada como Huacaraje. Posteriormente, el lugar creció con gente llegada de Santa Cruz. La fecha de fundación fue fijada por el gobernador de Mojos, Miguel Zamora y Treviño. Calendario histórico regional, año 1811, 20 de marzo. El gobernador de la provincia colonial de Mojos, Pedro Pablo de Urquijo, reconoce a la Junta de Buenos Aires, formada el 25 de mayo de 1810, como consecuencia de la Revolución de Mayo, revolución que destituyó al virrey español Baltasar de Cisneros. Este hecho desencadenó la Guerra de Independencia en las provincias de La Plata contra España. Esa junta provisional fue presidida por Cornelio Saavedra. 6 años después, el 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán declaró la independencia de Argentina. Los pueblos del Alto Perú, hoy Bolivia, lo consiguieron en 1825. Calendario histórico regional, un sector importante de historia, aquí en Sachemojos.
Nuevo director del CIRA. En la Universidad Autónoma del Beni existe el Centro de Investigaciones en Recursos Acuáticos. CIRA es su sigla. Esta semana ha sido designado un nuevo director. Es el ingeniero Viador Pinto Áñez. El ingeniero Pinto releva en el cargo al ingeniero Federico Moreno Aulo, que pasa a cumplir otras funciones. Ya estaremos hablando del plan de trabajo seguramente que tendrá el nuevo director del CIRA en la UAB. Una mujer habla de la goma. En Bolivia, la explotación de la goma fue uno de los capítulos más importantes de la historia. Ocurrió este fenómeno económico entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX. Se registró en los bosques del norte boliviano. De ese fenómeno, la literatura nacional ha ofrecido ya varias visiones, tanto en lo económico como en lo social. De lo económico hay muchos trabajos. Por ejemplo, se informa que la familia Suárez fue la principal, que también hubo la empresa Orton Rubber de don Antonio Bacadíez. Los hermanos Suárez estuvieron en Cachuela Esperanza. Bacadíez estableció su empresa en el Barracón Orton. En estos días se ha presentado el libro La Reina del Orton, Crónicas Femeninas del Auge Gomero. La autora es Lorena Isabel Córdoba. Lorena es antropóloga, doctora en antropología en la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET de Argentina, es autora de varios libros, de muchos artículos, se especializa en etnología y etnohistoria de la Amazonía boliviana y del Chaco argentino, ha perfeccionado su conocimiento, su profesión con estudios en varios institutos superiores, tanto de América como de Europa. Para hablar del libro o La Reina del Orton, Crónicas Femeninas del Auge Gomero, hemos invitado a su autora, Lorena Córdoba. Quiero agradecer públicamente esta gentileza que ha tenido Lorena por aceptar esta invitación. Gracias, bienvenida al programa Sachemojos. Quiero dar la bienvenida a Lorena Isabel Córdoba, que es una antropóloga argentina que está de visita en Bolivia, en el Beni particularmente. Ella nos recibe desde Riberalta. Lorena, bienvenida a Sachemojos. Y gracias por la invitación a participar del programa. Un placer para nosotros y un honor tenerte aquí en el programa. Vamos a comenzar esta conversación. La historia nos informa que la explotación de la goma fue en el norte boliviano, entre finales del siglo XIX y principios del XX aproximadamente. Sabemos los bolivianos y los venianos en particular de Cachuela Esperanza, que fue el centro porque ahí estaba establecido don Nicolás Suárez, uno de los más conocidos empresarios de la goma. Ahora se ha presentado, y tú has venido a eso, a Bolivia, a presentar un libro que se titula La Reina del Orton, Crónicas Femeninas del Auge Gomero. Bueno, el libro este nos cuenta la visión de una mujer sobre la explotación de la goma en este norte boliviano. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién fue Elizabeth Hessel? Por favor. Bueno, Elizabeth Hessel, Lizzie, como era conocida, o la Reina del Orton, como ella misma firmaba sus cartas, fue una británica que en 1897, junto a su marido, emprende el viaje desde Inglaterra hasta una barraca en el río Orton. Su marido, Fred Hessel, había sido contratado como gerente general de la Orton Rubber Company, la empresa de don Antonio Bacadíez. Este señor es Fred Hessel, ¿correcto? Exacto. Bueno, cómo llegaron ellos, Fred Hessel y Lizzie Hessel?
Bueno, ellos emprenden todo el viaje en barco, pasan por la isla de Madeira, por Belén do Pará, por Manaus, y evitando una epidemia de fiebre, terminan en Millagua, que era la sede comercial del cauchero peruano Carlos Fitzcarraldo, esperando una lancha para que los traiga al barracón Orton, que era la sede central de la empresa de Bacadíes. Durante 1897, que ella sale, hasta 1899, durante 3 años, Lizzie escribe todos los meses cartas a su familia en Inglaterra, contándole primero el viaje y después contándole su vida, realmente lo que sucedía en la sede de la empresa, en esta barraca, en el medio de la selva. Es decir, que son las cartas el origen de este texto, de este contenido. ¿En cuál de las empresas específicamente o en cuál de las barracas se asentaron el esposo o ella en particular? Sí, es en la sede central que estaba en el río Orton, y la barraca era el nombre Orton. Durante estos 3 años, Lizzie escribe un diario que lamentablemente se pierde, pero y a la vez escribe las cartas. Estas cartas quedan en la familia, en su familia británica, y pasan de generación en generación hasta que llegan a manos de una sobrina nieta, hoy una persona de avanzada edad. Y esta mujer, cuando vio las cartas, las publicó en inglés en 1985. Cuando yo leí ese libro en inglés, me pareció que era una fuente documental increíble y que necesitaba ser leído en español, y que era parte de la historia del Beni. Entonces, este libro traduce ese primer libro en inglés con las cartas de Lizzie, y a la vez le agrego todo un análisis etnográfico, histórico, y principalmente un gran material fotográfico de colecciones privadas y públicas. Esta traducción muestra, como tú dices, la visión de ella. En el caso de la labor extractiva, vamos a hablar ya del trabajo mismo, Sí. de la goma, de las condiciones de trabajo. ¿Qué cuenta la protagonista a su familia? ¿Qué es lo que observa ella del trabajo de la goma? La verdad es que las cartas de Lizzie dan muchísimos detalles sobre el, eh, la industria desde su corazón, porque Lizzie cuenta, por ejemplo, la forma en que se acostumbraba a hacer los negocios, a veces no tan claros en esta parte y en ese momento donde no había una presencia del Estado, donde, como todos conocen, regía más la ley del 44. Que era el propio calibre del Winchester. Entonces cuenta, por ejemplo, la vez que consiguieron una propiedad porque emborracharon al dueño que no quería firmar. Cuenta cómo hay este tráfico de esclavos, de indígenas que van y que vienen. Cuentan los bailes que había en la barraca, la escasez de mujeres, da una mirada muy propia de una mujer británica, una joven de veintitantos años, que se encuentra en medio de la selva. Es de suponer de que ella está hablando o escribiendo en forma personalizada, es decir, ella no está haciendo conocer esto a su marido, o quizá lo sabía el marido, pero no lo sabían sus contratantes, sus empleadores. Y por tanto es una confesión propia. Ella, sin embargo, se muestra como víctima o es nomás una observación así ecuánime. No, la verdad es que tiene quizás es más fuerte decirlo, pero hay una frialdad, una distancia en lo que ella relata. No hay que olvidar, ¿no?, que estas cartas no tenían la función ni el objetivo de ser publicadas nunca.
son cartas privadas, son cartas que uno escribe las cosas como nos pasa a todos en esta época también. Es una correspondencia privada que nunca tuvo la intención de salir a la luz. Entonces, Lisi hace eco de esta mirada más paternalista con respecto a los indígenas, más colonial, en la mayoría de las veces, pero es parte de su época y no obstante, la cantidad de información que tenemos es maravillosa. Sin duda, sin duda. En lo particular, trataré de puntualizar algunas cosas para saber también puntualmente sobre ciertos aspectos. Sí. En relación a la salud, a las enfermedades, a las condiciones de vida de esa población, ¿cuál es el dato más impactante que te ha llamado la atención? Para mí, ella relata con mucho detalle la costumbre de algunos indígenas que estaban en el servicio de su casa de comer la tierra, que se llama geofagia. eh, y cómo finalmente muere la gente por esta costumbre de ir comiendo la tierra. Después hay muchas epidemias de fiebre amarilla que ella también relata y cuenta. Y después, la otra catástrofe que aqueja la industria de la goma son los naufragios, cuando las embarcaciones pierden no solamente toda la carga, sino también las personas, pierden la vida las personas. Digamos, como que son las cosas que aquejaban en aquel momento a la industria gomera. Tú eres apegada a la etnohistoria, pero también a la etnología. ¿Qué pueblos indígenas, o por decirlo de otra manera, qué clase de indígenas, de qué pueblos procedían la mayor cantidad de empleados al servicio de la empresa gomera? Ella no aclara etnónimos, es decir, no dice, bueno, eran pacahuaras, eran caripunas, eran araonas, los denomina todos como indígenas. No obstante, a través de mis investigaciones, sí hay una diferenciación, porque no todos los indígenas amazónicos pasaron por la industria gomera o fueron trabajadores de la industria gomera. Hubo sociedades que sí, por la fuerza o a voluntad, trabajaron en la industria. Generalmente eran los que ya habían pasado por un tamiz misional, los que habían sido misionizados. Hubo quienes, como los chacobos, donde yo he trabajado, comercializaban a distancia, es decir, ellos iban a a las barracas y cambiaban alimentos por armas, por cachiras, por cualquier cosa. Y como se sabe, los caripunas, los pacahuaras que realmente combatieron el colonizador. Entonces, hay una amplia gama de respuestas a la industria gomera por parte de las sociedades indígenas amazónicas. Estamos hablando con Lorena Córdoba, que es autora de un libro sobre la visión que tuvo una mujer que estuvo viviendo en la zona junto con su esposo, que era funcionario de la Orton, compañía explotadora de goma en el norte boliviano a finales del siglo XIX. Eh, Lorena, en relación al personal, a los indios, ¿hay alguna referencia que ella muestra sobre algún hecho conflictivo que haya tenido en lo personal o que haya observado eh, con los indígenas, con los empleados? En general, sí, ella relata la vez que se escaparon, que hubo varios sirvientes que se escapan, los van a recuperar, o sucesos que ocurren en otras barracas que llegan noticias. em, la relación que ella tenía era de realmente de primera dama, por así decirlo, de reina del Orton, porque tenía muchísimo personal a su cargo, indígenas y no indígenas, en una barraca que estaba dirigida por ella. Muy bien.
Otras cosas que seguramente hay muchas cosas, de verdad estoy intuyendo, no hemos leído el libro todavía, que seguramente ella, o sea, Ah, presenta en sus cartas. Pero ¿cuáles son las principales observaciones, parte de ella, que tú te hayas dado cuenta que ella está relatando a sus familiares, que le hayan llamado la atención y que, digamos, repiten una carta en otras cartas y que le preocupan de su trato o de su, más bien de su desenvolvimiento en ese lugar en el norte boliviano? ¿Qué observación principal tú rescatarías? por ejemplo, un ítem recurrente es la falta de mujeres en la barraca y sus relaciones sociales, porque tampoco se permitía relacionarse socialmente con las mujeres indígenas, porque o con las mujeres que estaban en concubinato, pero no estaban casadas legalmente. Y ella lo hace notar. Solamente puedo hablar, escribe, solamente puedo hablar y salir a pasear con la mujer del cocinero francés, la mujer del otro gerente también francés, y un criollo que también estaba casado legalmente. Es decir, tiene muy pocas relaciones sociales con las mujeres porque ella misma se pone en en este papel de no poder hablar con mujeres que no están en su mismo estatus social. Esta situación aparentemente es una imposición de la empresa, ¿lo dice ella de alguna manera? No, 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 para nada. Esto es una percepción que ella tiene, es un sentimiento que ella tiene como una dama inglesa de una burguesía, de una alta burguesía en su país, que viene acá y que sigue respetando todas las normas y las pautas sociales de su propio país. Lo que pasa es que está en el medio de la selva. Ujú. Sí, entre las muchas referencias que hay de la historia a nosotros ahora está esa multinacionalidad que existió dentro de la explotación de la goma como empresa, como empleados. Pero tú has podido percibir o establecer qué otras nacionalidades, no solamente de los varones, que eran la mayoría, el 99%, sino qué otras nacionalidades, qué otras mujeres de otras nacionalidades estaban simultáneamente con ella allá. Con ella, en ese momento, solamente una mujer francesa, que era la mujer del cocinero francés, que nunca se sabe el nombre. Extrañamente, en todas sus cartas siempre fue la mujer del cocinero francés. Y nada más. Yo sé que después en Cachuela, en otras barracas, bueno, como todo el mundo conoce, el aluvión de inmigrantes europeos, principalmente Inglaterra, Alemania, Suiza, Francia, fue desbordante y en eso también estaban incluidas las mujeres. Como decía yo, en la historia nos señalan que Cachuela Esperanza fue un centro, fue una ciudadela. ¿Qué cuenta en Exacto. sus cartas esta señora en relación al barracón Orton? ¿Fue también como Cachuela? ¿Tenía muchas comodidades? ¿Tenía mucho adelanto tecnológico, científico? No, para nada. Sí había mucho personal, pero nada se puede comparar con Cachuela. Digamos, uno al día de hoy, hasta cuando ha pasado 120 años y visita Cachuela Esperanza, em, es imposible no ver el futuro de aquella época en ese lugar. Cachuela fue algo que fue impensado para la Amazonía, con la primera luz eléctrica, los autos, la sala de cirugía, los hospitales, increíble. En cambio, el Barracón Orton, hay una postal que aparece, hay una única imagen que aparece. Realmente es una casa de dos pisos, donde las habitaciones superiores pertenecían al matrimonio Gesell y las habitaciones de abajo eran toda la parte administrativa. Y no, no había esa opulencia o ese avance que hubo en Cachuela. Quizás porque estaba
más metido adentro de la selva y Cachuela está ubicado en un lugar estratégico, ¿no? Un poco para complementar esto, quiere decir, estoy anticipando, que el Barracón Orton no era la residencia de don Antonio Bacadíes, No, no era la residencia de don Antonio Bacadíes. No, 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 no. Era la sede de la empresa. era Es más, solamente una oficina administrativa. sí, en el momento, si no me equivoco, en el momento que fallece Antonio Bacadíes, su familia estaba en Europa Ujú. en ese momento. Lorena, Esto era la sede de la empresa. Lorena, en este examen, en esta traducción que has hecho del inglés al español, ¿muestra en algún modo la señora Hessel un feminismo? ¿Hay una percepción tuya en la lectura o de la lectura de que ella lo muestre esto como una queja hacia el trato de la empresa hacia las mujeres? No, para nada. Eh, Voy a hacer un juego de palabras. Yo no creo que ella tenga en ningún lado en su escritura ningún germen feminista. Lo que sí rescato de Lizzie es que es la primera escritura en femenino o la primera escritura femenina sobre el caucho. Porque la verdad es que al día de hoy no tenemos ningún registro de otra mujer que haya vivido en una barraca cauchera, que haya escrito una crónica y que haya llegado a nuestros días. Entonces, en ese sentido, lo rescato como la primera escritura femenina sobre el auge de la goma elástica. Bueno, ya lo teníamos anticipado de que como hay muchos contratados varones, tanto a nivel empresarial, ejecutivo, profesional, como del propio zafrero. En contraste, las mujeres eran la mínima expresión. ¿El esposo dejó Bolivia porque había cumplido su contrato o por qué razones? ¿Cuántos años estuvieron en Bolivia ellos? Bueno, voy a adelantar el final del libro, pero eso no quiere decir que no esté bueno leerlo. Pero Lizzie muere en 1899, repentinamente, muere antes de la Navidad en diciembre de fiebre amarilla. No fue tan rápido que el esposo no llegó ni siquiera a llegar a llamar al médico. Y devastado por esta muerte, Fred deja y vuelve a Inglaterra. Ujú. Bueno, con eso termina el libro. ¿Qué pasó con esa condición? ¿Has podido averiguar después de los Gesell, hubieron otras mujeres? No, que el tema es que hayan escrito. Sí hay mujeres involucradas activamente en la industria de la goma. Ahora, es más, estoy trabajando en el tema de los contratos de enganches. Me interesa mucho los contratos de enganches y hemos encontrado que hay contratos firmados por mujeres que son enganchadoras y contratos donde se engancha a la mujer, que hasta ahora eso no se conocía, pero bueno, en el archivo de la prefectural de Santa Cruz aparecen por primera vez estos contratos. Entonces, por ese lado estoy dirigiendo mis investigaciones. Excelente será el próximo capítulo, el próximo libro, diría yo, ¿no? Porque, Esperemos. claro, también hay otra dimensión que sabemos por otras vías de lo que significó el enganche o reenganche. Y esta es una mirada nueva, tú desde tu punto de vista de mujer, hacia el trato o hacia el trabajo que hicieron mujeres en esta faceta de llevar gente para las barracas. Lorena, muchísimas gracias por tu tiempo. No podemos hacer menos que destacarlo porque primero es un tema recurrente, el de la goma en Bolivia, y es un tema nuevo, en este caso, tu visión de rescatar este, esta correspondencia que hizo la señora Gesell. Si tienes algo que yo no había preguntado y que merezca, adelante, por favor.
No, solamente como sé que a muchos les puede interesar, el detalle particular de Lizzie es que ella fue un testigo del momento donde se ahoga el doctor Bacadíez, porque ella estaba en la empresa Millagua, en la barraca Millagua, en Perú, con la mujer de Fitzcarraldo, del socio, y Los- cuando se ahogan los dos juntos, como todo el mundo conoce, ella estaba con la mujer de Carlos Fitzcarraldo y su esposo Fred es uno de los que llega primero al lugar a intentar ver si efectivamente el doctor Bacadíez se había muerto y qué iba a pasar con la empresa. Entonces, en las cartas también figura toda esta zozobra de saber si ellos no habían llegado ni siquiera al Orton y ya el director de la empresa había muerto. Entonces no sabían si iba a continuar, si su contrato iba a estar bien, si la empresa no iba a fundir. Bueno, toda esta zozobra y todas estas dudas aparecen en las cartas y es muy interesante ver esto, una lectura diferente sobre la muerte de Bacadíes también. Excelente dato. Adicional, una revelación, una primicia para nosotros, para el mundo entero, porque cosas de detalles están ahí escondidas y ustedes han Exacto. escudriñado lo suficiente. Bueno, todavía no sabemos qué más habrá. Gracias, Lorena, muy amable. Espero que esta no sea la última. Por favor, muchas gracias y un saludo para todos. Encantadísimo. Hemos conversado con Lorena Córdoba, antropóloga argentina que está de visita en Bolivia presentando este libro. Se acabó el tiempo. Tendremos más temas, análisis, información, entrevistas culturales aquí en Sachemojos la siguiente semana. Rusurupaya meme noviono. Rusurupaya tata noviono. Bimo carine tepona semana. Gracias, señoras. Gracias, señores. Nos vemos la siguiente semana.